Nada continúa todavía hasta las 7 de la noche. Bueno, por otro lado tenemos ya una entrevista, está conectado con nosotros el antropólogo y especialista en marketing político Nicolás Ortiz. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, acá muy atento a la jornada y contento por la amplia participación de los ciudadanos. Sí, justamente vamos a hablar del tema de las encuestas electorales, su impacto y las influencias en esta jornada electoral. Yo le pregunto, ¿cuál considera que fue el papel de las encuestas en la primera vuelta de elecciones? En general, lo que se ha visto de los resultados, en función a los sondeos versus los resultados fácticos, ha habido bastante acierto. Ojo con eso porque es importante porque las encuestas también son parte del proceso electoral, Ujú. ¿no? Estamos hablando de 20 años justamente de democracia continua. Y las encuestas son parte, pues, de este proceso de entendimiento, de comprensión, de expresión también de la ciudadanía. Entonces, estos 20 años, y por lo menos, o últimos, ¿no? Las encuestas han tenido y han ido mejorando en su práctica y están demostrando, por lo menos las empresas principales afiliadas a la asociación API, que tienen verosimilitud, que tienen veracidad, que tienen técnica, y bien interesante, que son capaces de leer un voto en un país, que, lo sabemos, el país más complejo en términos geográficos, ¿no? Del mundo. Entonces, hay una buena mirada hacia ahí, ¿no? Sí, y te pregunto qué tanto influye las encuestas en el elector, en su voto. Existe ciertamente el efecto arrastre, como se llama, sobre todo cuando se vota por un candidato que cuenta con cierta mayoría de votos. Y también es cierto que justo también las encuestas ya hechas de buena manera, ¿no? Como lo vamos viendo, también permite entender ya también un patrón de conducta. Esa Ujú. indecisión del último momento, ese 10%, vamos a decirlo, incluso más, ya es un clásico, ¿no? Ya es un constante, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera u otra, este silencio electoral una manera, solo permite que algunos entiendan lo que pasa en el tema, pero que en general no estamos pendientes de por quién vota quién, ¿no? Entonces, la encuesta tiene una posibilidad de orientar las elecciones, es claro, pero es como todo, o sea, como todo proceso, por ejemplo, el mercado, pues una marca que es más reconocida o que mucha gente la recomienda, de una manera u otra nos va a llevar a preferirla. Es un proceso muy humano, ¿no? De una manera u otra hay gente que sí toma decisión de manera autónoma, la gente que justamente por su mayoría de una manera u otra, comienza a ver las opciones que de alguna u otra forma tienen mayor posibilidad. Porque también el voto es un tema fáctico. O sea, no solamente es un tema de por quién quiero votar, sino también pues de la posibilidad real de gobierno. Y creo que una buena mayoría de electores también toma decisiones no solo ideológicas o sentimentales, sino también pragmáticas, ¿no? Y las encuestas, de una manera u otra, terminan contribuyendo a eso, ¿no? Sin quererlo, posiblemente. Muy bien. Y ahora, para realizar unas encuestas, ¿de cuánto es el muestreo de personas que se necesita para tener resultados más próximos a la realidad? Dentro justo del proceso de encuestas, Ipsos, por ejemplo, trabaja hacia el día final. De paso, para la prensa extranjera hubo uno ayer de 5.000 personas, casi 6.000 personas muestreadas. También concurrió en la primera vuelta. Vamos a ir, Ipsos tiene la cualidad y la capacidad de poder desarrollarlo, porque obviamente hay inversiones de por medio que lo sustentan, es muy costoso. Pero digamos, no es tanto el tamaño de muestras, sino de a veces depende el escenario. Si tú tienes, digamos, mucha claridad muestral y está muy claro el panorama, no necesitas tener una muestra tan amplia. Por ejemplo, CPI o IEP han trabajado con 1.200, con 1.400 o incluso con 2.000 para veintitantos millones de lectores parece poco, pero con una distribución adecuada, con una ubicación adecuada, tú puedes leer así como quien, justamente es una muestra, ¿no? Como quien coge pedacitos de algo y recompone un todo. Tú puedes saber cómo sabe la torta en función de que coges un pedazo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces coges un buen pedazo, un pedazo más adecuado para saber la composición de todo. Entonces tú puedes tener una buena encuesta en estas circunstancias tan intensas, incluso a partir de 1.200. Lo que sí es cierto es que ya Ipsos, por una cuestión de seguridad, para reducir el margen de error, casi a 1%, que es más o menos lo que se puede pensar que hay distancia entre uno y otro,
ha hecho 6.000 de muestra, lo que de una manera u otra permite suponer que podrían estar cercanos a lo que se supone. Y le consulto, ¿por qué en Perú hacemos uso del voto oculto? Es común también. Vamos a decir, eh, hay algo que se llama la espiral de silencio, que es una teoría justamente de sociología de comunicación. De una manera u otra, no todos somos líderes, o sea, no todos expresan una opinión. Hay una gran mayoría silenciosa que no se siente capaz o simplemente no desea expresar exactamente qué quiere decir. Entonces, a veces también nos dejamos llevar por el ruido y ahí entran las redes sociales, ojo, que también es otro modificador de opinión. De una manera u otra, a veces las redes sociales pueden tener una opinión que no es exactamente la de las encuestas y que no es exactamente la de las personas. De una manera u otra generan ruido. Pero es parte de la complejidad humana también. Entonces, de una manera u otra, si hay personas que no van a poder opinar, o sea, que siente que no deben hacerlo, pero no significa que no tengan una decisión tomada. También es cierto que en el Perú, de una manera u otra, es un poco más fuerte, probablemente por una cuestión muy cultural, ¿no? Ya cuando uno compara con otras culturas, sí, de una manera u otra el peruano es bastante más apocado, ¿no? Bastante más silencioso. Y, por ejemplo, acá nada más, por hablar de colombiano, de argentino, ¿no? O mío brasilero, chileno, tenemos una población un poquito más silenciosa, ¿no? ¿Y qué opina sobre mantener ocultas las encuestas una semana antes de las elecciones? ¿Tenemos quizá esta experiencia en otros países para comparar? También es cierto que estamos en un contexto justamente de meto a las redes sociales porque las personas que están, digamos, informadas o enteradas o al tanto del proceso, ya han ido manejando información. Y ahí sí ocurre un proceso que es muy delicado porque puedes escuchar a alguien que sea pues, experto, analista político, incluso soltando información de manera directa de cómo irían las tendencias, porque algunos de ellos están afuera, por ejemplo, entonces no tienen la restricción, son personas analistas extranjeros, porque trabajan para el Perú, y ahí sí se genera una distorsión que claramente es la de la cascada, ¿no? O sea, algunos que tienen buen acceso a información y los demás no lo perciben. Creo que debemos pasar siempre hacia lo que es una sociedad abierta y transparente, claramente convencido de lo que es la libertad y que ésta se reposa en la capacidad de decisión e información que tiene el usuario, en este caso más el votante. Mientras más amplia sea la libertad, mientras más amplias sean las capacidades de decisión que tienen las personas, efectivamente tenemos un voto más empoderado y tenemos una sociedad más abierta, que claramente de eso se trata en una decisión política. Cuando hablamos de votar por uno o por el otro también, de una manera u otra pensamos pues, que es un sello mi voto y me olvido, no. Es una sociedad ya abierta, porque ese es el contexto en el que estamos. Entonces yo sí creo que lo que se llaman ya restricciones ya no deberían haber más cuando hay una multiplicación de comunicación. Ahora mismo estamos en una entrevista a través de una red social irremediablemente hay riesgos en la libertad, pero casi siempre es el camino al que se debe tomar, ¿no? ¿Cómo ha visto usted el rol de las encuestadoras de dar mayor número porcentual a un candidato o a otro? Y esto quizá en las mismas encuestas, en las redes sociales o por los mismos medios de comunicación. Eh, de una u otra forma, a ver, si las encuestas, digamos, funcionan de dos maneras. Una cosa es lo que el elector dice y opina, y hay distintas técnicas. Una ha sido telefónica, por ejemplo, que de una manera u otra permite que yo pueda alcanzar a poblaciones muy distintas que no están juntas, y otros son presenciales. ¿Qué permite, por ejemplo, la telefónica? Una telefónica permite que yo no puedo viajar por dos personas de una muestra, imagínate, a Guepí, ¿no? Que es el extremo de Perú, porque es un viaje bastante largo, casi hasta después de 8 días. Entonces puedo más o menos compensarlo físicamente con otra población amazónica, por ejemplo. Pero cuando lo hago por telefónica, de alguna forma puedo llegar a algunos, claro, pero también es cierto que probablemente en Guepí no haya conexión. Entonces, cada técnica te permite una medida distinta. Y un poco lo que quería rescatar más que esto es que no solamente ver el proceso de las encuestas como un recojo previo a las elecciones, sino cómo no poder sistematizar eso para recoger más opiniones. Por ejemplo, ¿qué opinamos de la democracia, de los derechos minoritarios? ¿Qué opinamos de cambios constitucionales? ¿O qué opinamos del medio ambiente? Creo que debe haber una manera constante de recoger opinión que no implique en asambleas, que permita perfilar
justamente la opinión pública, o sea, qué pensamos, qué opinamos y qué sentimos en función a diferentes temas, ¿no? Desde los políticos hasta los sexuales, por ejemplo. Nicolás, se nos acabó el tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Muy bien, tenemos ahora un enlace en vivo desde Tacna con nuestro compañero Cristian Palacio.